Hoy en Broadcast, avances tecnológicos, equipos que ofrece la industria de la radio, televisión y media streaming. Entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y SWAT de 305 Broadcast y Avicast, el software ideal de Visual Radio. Hoy en Broadcast. Bien, muy buenos días. Soy Alfonso López de la empresa 305 Broadcast, ahora también 305 Broadcast Media Center, y le damos la bienvenida a este segundo episodio de Hoy en Broadcast. Esto es una iniciativa que, aprovechando pues las instalaciones de 305 Broadcast Media Center, estos bonitos estudios con equipos de la mejor calidad. Tenemos brazos Yellowtech, micrófonos Rode, por supuesto consolas Wheatstone, usamos el software Avicast, que ahorita dentro de los breaks del programa vamos a poner algunas secciones para que conozca más a fondo cómo integrar su estación con social media y con esta experiencia visual que tenemos aquí, que le da la oportunidad también de tener nuevas unidades de negocios o transmitir su mensaje, sobre todo en estos momentos que es tan importante integrar lo que es las radios tradicionales con el social media. Estamos en momentos muy difíciles con este tema del COVID-19 y mi primer mensaje a todos nuestros amigos de Latinoamérica: manténganse en casa, estén safe, manténganse protegidos, traten de salir de casa lo menos posible. He hablado con muchos ingenieros en estos días, les mando a todos el mayor de los abrazos y cuídense mucho. Esta situación va a pasar y necesitamos tener a nuestras familias y a nosotros conservarnos sanos. En este segundo episodio vamos a seguir hablando de soluciones que necesitamos para estos momentos, en esta situación tan fuerte que estamos pasando en la humanidad. Y además de hablar de soluciones para envío de audio vía IP, la semana pasada tuvimos el placer de tener a Raúl Home de Conrads. Esta vez vamos a tener a Jacob de Tieline Corporation como nuestro segundo invitado. Pero primero les voy a presentar al amigo Jay Tyler de la compañía Wheatstone Corporation. Wheatstone, una empresa líder en fabricación de consolas por IP. Y Jay nos va a estar hablando sobre el cómo controlar las consolas IP a través de la nube. Ellos tienen varias soluciones para los diferentes modelos, pero diseñaron un software llamado Remix justamente por esta situación del COVID-19. Así que bueno, de eso se tratará el programa del día de hoy. Y vamos a seguir con un pequeño break del software Avicast para que lo puedan ver más a fondo y seguimos con el programa. Muchas gracias. En la parte superior izquierda, vamos a tener disponibles 8 entradas de video que pueden ser del tipo SDI o HDMI, ingresando por cualquiera de las placas compatibles NDI, cámaras USB, cámara IP y streaming, utilizando el protocolo RTSP. También contaremos con previos de DDR, llamados AV Player 1 y 2, los cuales nos van a permitir reproducir cualquier contenido del tipo video y audio. También contamos con periodo de grabación y un reloj para referencia horaria. El contenido del mixer lo vamos a encontrar en la pestaña Main Mixer, donde disponemos de una botonera para switchear entre las diferentes entradas de video y los players, además de los controladores para switcheos por corte y fade, donde en este último podemos agregar transiciones. También tendremos un controlador de efectos que nos da la posibilidad de enviar a cualquiera de las fuentes de video como PIP al aire o utilizarlas como chroma key. Además disponemos de mixer de audio, control de cámaras PTZ, las cuales vamos a poder controlar desde el área de mando del sistema o desde un joystick compatible con Windows, donde también podemos guardar puntos de interés mediante presets. En la pestaña Macros vamos a poder grabar diferentes acciones del mixer para luego ejecutarlas a todas mediante un shortcut, el cual puede ser accionado desde el sistema, una aplicación externa mediante nuestra API, o inclusive desde cualquier consola mediante la señal de talent de alguno de esos canales. En este caso, estamos activando el input 1 más el DSK.
En el apartado Red tenemos la posibilidad de capturar cualquiera de las entradas del sistema, además del previo y program, pudiendo cambiar de fuentes en cualquier momento durante la grabación. A la derecha vamos a tener el área de previo y program, donde también vamos a encontrar la función para habilitar el streaming, el cual puede ser enviado a YouTube, Facebook o cualquier servicio que acepte RTMP. Por otro lado, contaremos también con 6 DSK, los cuales admiten como capas imágenes en múltiples formatos, videos con canal de alfa, múltiples textos tanto fijos como variables y con diferentes movimientos como crawl y roll, donde 4 serán templates gráficos y los 2 restantes serán uno para logo y otro para hora, temperatura, humedad o cronómetro, o la posibilidad también de manejar scores para eventos deportivos. Si quieres participar en nuestro próximo show, ¿tienes alguna propuesta de tema a tratar? ¿Quieres compartir alguna experiencia? Envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo alaire@hoyenbroadcast.com. Lo actual de Hoy en Broadcast. Muy bien, seguimos. Como les estaba comentando, tenemos nuestro primer invitado. Los temas de hoy son muy importantes para estos momentos en donde estamos enfrentando la realidad del COVID-19 y cómo poder mejorar nuestros estudios, cómo poder mejorar nuestra capacidad de trabajo, inclusive con estas circunstancias donde en muchos de nuestros países existe un lockdown, un toque de queda, y cada vez se va a ir cerrando la oportunidad de poder ir a los estudios. Entonces tenemos 2 planteamientos. Uno, cómo enviar audio, que para eso va a ser el segundo entrevistado, Jacob, de la empresa Tieline. Y ahorita tenemos a nuestro primer entrevistado, el señor Jay Tyler, que ya lo tenemos ahí en pantalla, de la empresa Wheatstone. Jay, buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Paqui? Muy bien, gracias, Paqui. Pues Jay, ese es su mayor español, así que yo voy a estar traduciendo esta presentación. Como muchos saben, Wheatstone es una empresa líder en los Estados Unidos. Yo pienso que es la número 1 de Estados Unidos en fabricación de consolas de radio y televisión. Ellos tienen las consolas analógicas Audio Arts de hace muchos años, y en los últimos 10 años nos hemos enfocado en vender las consolas IP, y hoy más que en ningún otro momento, hoy más que nunca nos damos cuenta de lo importante que es tener una consola IP por los diferentes controles que le podemos dar. No solamente para mejorar el cableado, mejorar la calidad de audio, pero ahora poder tener control, inclusive desde casa, control de la consola. Entonces, Jay, buenos días. Okay, I gave a little intro of yourself, your company, of course, that many of our customers are users of you, of course, since the old analog consoles and now the IP consoles. How you doing, good, Jay? I'm doing great. Thank you for having me, and thanks everybody for watching this webcast during this COVID-19 outbreak. Hopefully we'll be doing a lot more of this to keep you guys in the loop of all the technical stuff and advances in broadcast, since we can't go to trade shows and we're sort of stuck home. So I think the format that 305 is doing is an excellent format, and I hope you get a lot out of today's presentation. Gracias, Jay. Sí, para explicarles, justamente la intención de este programa, como desde sus inicios, como lo dije la semana pasada, es poder llevarles a ustedes la información, especialmente ahorita que no vamos a poder viajar, ni ir a trade shows, ni hacer seminarios o tours como lo veníamos haciendo en los últimos años. Pues esta es la forma de informarle a nuestros clientes qué está pasando en la industria, cuáles son las tecnologías. Y en este caso estamos invitando a Jay Tyler de Wheatstone, pero en otros casos nos va a gustar hablar con usted, el ingeniero que está día a día buscando soluciones. Queremos escucharlo, así que los invitamos a que nos escriban al aire @hoyenbroadcast.com y nos dejen saber si gustan participar en nuestro próximo programa, y con gusto lo entrevistaremos también. Jay, en este momento con el tema del COVID-19, ¿cuáles han sido las mayores preguntas de ingenieros hacia Wheatstone? ¿Qué soluciones están buscando? Did you get that question? Yeah. Okay, perfect. Yes, of course. Yeah, it's funny. About 90% of the incoming calls in the last 2 weeks have been from our customers, mainly the engineers, asking how they can remote control their shows, their station, unattended automation. These people really need to be able to tunnel in or access
their existing IP systems remotely. So this has been a big topic. Sí, pues efectivamente, Jay nos confirma que en las últimas 2-3 semanas, 90% de las llamadas hacia soporte han sido llamadas de ingenieros, exclusivamente ingenieros preguntándole a Wheatstone por soluciones de control remoto. Y Wheatstone, desde que comenzaron a hacer las consolas IP, recuerdo la E6 y después la LX24, desde hace muchos años ya ellos tenían este producto que lo llamaban el Glass E, pero no lo tenían para los otros modelos que de hecho son los que nosotros más hemos vendido a Latinoamérica, cientos de consolas. Así que creo que estamos en el momento de hablar sobre este tipo de productos. Yeah, I was mentioning that I know that since you guys started doing the LX24 and the E4, E5, E6, you developed the Glass E product to have remote control of the console, but now is when you see that is really necessary. However, most of the consoles we have sold in Latin America are the IP12, IP16, right? Yes. Yeah, that's correct. And so what we did to work with the IP12 and IP16 clients is we developed an application called Remix. I'm going to tell you about Remix in a minute, and I'll take you through the demo. But what I want to get across to the folks that have Wheatstone equipment, that at your radio station you have codecs, playout systems, telephone hybrids. You have all the necessary equipment already at the radio station. So you don't really need to build a big home studio for your morning show. By using Wheatstone technology and some codecs, we can still leverage or use all the existing equipment that you already have at the radio station by giving you some remote control. Very good, very good. Let me translate that to our fellows. Muy buena intervención y es muy correcto lo que Jay Tyler nos está diciendo. No es necesario, ya hoy en día la mayoría de las estaciones de radio tienen códecs, tienen híbridos, muchos tienen ya consolas IP, ya tienen los elementos necesarios para poder transmitir desde casa. No tienen que construir un nuevo estudio desde casa, improvisando, llevándose consolas. Ya tienen la tecnología para hacerlo. Ahora lo que hay es que adaptarla, integrarla y hacerla realidad. So tell us a little bit about the Remix, Jay. Okay, so I'm going to actually transfer over to Remix here and allow me to just do this. And I'm going to get onto the Remix application. And so what you're seeing now is our actual Remix application running on a computer behind me. So I'm remoted in. So the basic things that you're going to need for your remote application, right here, we're going to need a microphone. Now, that microphone can be an external codec that's coming in at the mic, but it lets the operator know that this is their microphone and they're on air and we have level control. Muy bien, entonces ahorita está él conectándose a una computadora que está atrás de él a través del AnyDesk y vemos el software Remix y ahí él puso una pequeña versión. Cabe destacar que este software ellos lo implementaron hace 2 semanas gracias a todas estas llamadas de soporte, dándole soluciones a los clientes que tenían las IP16, porque ellos tienen un software llamado el Screen Builder, pero es customizable para cada caso de cada programación. En cambio ya esto es un programa estándar. Entonces en el primer canal podemos ver que es el micrófono 1, que obviamente si el talento principal no va a estar en el estudio, ya sabemos que no es el micrófono 1, va a ser un codec, puede ser un Conrex, un Tieline, un Whetastone, donde va a estar ese talento principal en su casa y el operador desde su casa controlando la consola del micrófono 1. Yes, Jay, continue, please. Yeah, in addition to the microphone and codecs you just mentioned, telephone hybrids, that's already at the station. We can turn hybrids on off using additional utility mixers. We can create mix minus. You'll see here we have our Zeta mix and our playout channels. We even have starts and stops over to the left, so if you want to advance the next track. Now, sorry, let me interrupt you there. Entonces tenemos al lado izquierdo de la pantalla
al lado derecho, disculpen, tenemos híbridos telefónicos que ya estaban instalados en la consola y aquí vamos a tener control sobre estos híbridos telefónicos. También podemos tener el Opal de Conrads, que realmente lo vimos la semana pasada con Raúl Hum. Un excelente producto porque ustedes pueden enviarle un link a su entrevistado y él va a tener una conversación de alta calidad, mejor que con un híbrido, para hacer ese programa como si estuviese en los estudios. Tiene al lado izquierdo de la pantalla, en la pantalla anterior donde estaba Jay, control de Start-Stop por si yo quiero prender o apagar cualquier equipo. Y ahorita nos está mostrando la pantalla del Utility Mixer que está en todos los blades, ¿correcto, Jay? This is the Utility Mixer that we can find in any blade, correct? That's right. So all of your IP12 and all of your IP16 users have at least 2 of these mixers in the engine alone. If they've purchased microphone blades or any additional I/O blades, they're going to have multiple U-mixes in those blades, which will allow us to attach or point the remix application to any of these utility mixers that they have in their system. Excellent. Again, they don't need to buy anything else. Once they have the app, we're going to leverage all the sources and destinations we have back at the radio station to allow these guys to continue their workflow and continuity until this passes. Easy, very easy. Entonces, de la forma en que ellos hicieron trabajar el Remix software, es que en cada blade, como los usuarios de consolas IP16 o IP12 ya saben, ellas vienen con su propio blade. Y también cuando tenemos blade de micrófonos, tenemos blades adicionales. Cada blade tiene 2 utility mixers. Son mixers virtuales que podemos usar para cualquier aplicación. Y lo que vamos a hacer es tomar uno de estos utility mixers y lo vamos a casar con el software Remix, simulando la consola del Remix software, la aplicación Remix software con el utility mixer, donde vamos a poner las salidas de ese utility mixer y las entradas con el software Remix. Okay, Jay. Oh, yeah, and if you look it's a good shot that you have both in the same screen. Yeah, so as I'm turning the channel off in Navigator here, I'm sorry, let me pull that up to the front. It'll look a little better. But as I'm turning channels off and on in Remix, or watch the fader level on channel A up top, you'll see me that I'm controlling the level on A. We can also go to mixer B, and now we have access to the lower faders. So this gives you actually mixer A and mixer B. We recommend that you run one remix application per station or per show. This is going to allow your talent or the remote broadcasters to come in, have control over their mixer and their show. So the remix is about $300 US per computer or per seat. 305 is our authorized distributor for Latin America for the remix. So if you want a demo or you want to remote into the folks at Wheatstone, we can certainly help you out with this remix application. Very good. Jay, one question. What is the difference between the A and B? Can you please explain me that again so I can translate that to our customers? Yeah, so right here we have on the existing faders in existing UMix in Navigator, we have every UMix has an A and B output. So you have A output here with level control for A, and then we have the B output here. And what we might be doing, Alfonso, is the B output might be a mix minus or a caller feed. It might be a separate record feed that we want to do to record the live show. So by selecting here in the Remix app, it gives us access to those different faders. So if I was using mixer B for mix minus, I might take the phone fader and pull him all the way down. Now I can send a clean feed or a mix back to the telephone caller. Ok, muy bien. Para explicarles un poco lo que Jay nos acaba de comentar, tenemos el mix A y el mix B. Y con esto podemos jugar con las salidas porque podemos tener los retornos, el mix minus, retornos del opal o de un codec. Y con este mix 1 podemos dedicar uno a lo que es el programa y el otro en el B podemos poder controlar el tema de los retornos y así tenemos el control total de la consola. También Jay nos estaba comentando
a todos nuestros clientes que han confiado en 305 Broadcast, que han confiado en Wheatstone y en nuestro soporte. Si quieren tener una versión del Remit Software, el Remit Software tiene un costo de $300 por asiento. Eso quiere decir por computadora. Si ustedes van a tener si tienen 4 estudios con 4 consolas, pues deben comprar esa licencia por cada uno de los 4 estudios. Si tienen un solo estudio, solamente deben comprar esa aplicación por $300 y nosotros podemos ofrecerles el servicio de integrarlo con su consola, salvo que ustedes pues tengan sus ingenieros que ya estén familiarizados bastante bien con el sistema IP, pero si no, nosotros podemos ayudarles. Tenemos aquí en 305 Broadcast a César Sánchez, uno de nuestros ingenieros que acaba de ingresar aquí al equipo de 305 Broadcast, a Marcos Cantoral, que con gusto le podremos ayudar en esa aplicación. Thank you, Jay. Very good, very well thought. Very quick solution that you gave to your customers. I think you guys did this software in 2 days, you told me, right? Yep, yes. It started with working with Marcos at 305. We were building one of these in Screen Builder, and we thought, look, people don't have time for this. So we got together and penned this up, and here it is, ready for sale. Excellent, Jay. Perfect. All right, so let's make a small break, guys. And we continue with Jay Tyler and Wheatstone Corporation. En 305 Broadcast estamos comprometidos con usted y hemos hecho importantes alianzas con empresas que le ayudarán a distribuir y a transmitir su contenido. Empresas como TVU Networks, Conrex, Timeline, Wheatstone y Avicaz. Además de las más de 150 marcas que contamos para hacer de su estación la número 1 en tecnología en toda Latinoamérica. Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo alaire@hoyenbroadcast.com. Ok, seguimos con Jay Tyler de Wheatstone Corporation. Jay, una vez más, gracias por tu participación en este segundo episodio de Hoy en Broadcast. How do you like this program, Jay, this initiative that we had about doing this show for the Latin American industry and to keep them updated? I think it's great, and I look forward to being on this show weekly. We have lots of different things we can discuss with you guys today. Remote broadcast is the big thing. Upcoming with 305, we're looking forward to talking about our cloud processing, cloud-based mixing engines for all the automation companies. We've got a new streaming blade that's out. We've got new FM processors that are available, Vox Pro. So I look forward to, spending a lot of time with you and your customers, making up for us not going to NAB this year. Very good. Thank you, Jay. Sí, pues en los próximos programas Jay nos seguirá acompañando porque tenemos mucho que hablar. Tenemos que hablar de más soluciones de mixing a través de la nube. Tenemos más soluciones de control de los procesadores de audio a través de la nube, del Vox Pro. Así que Jay será un invitado recurrente en este show. Esperamos que les haya gustado la información que les hemos dado. Cualquier consulta, por favor, llámenos aquí a 305 Broadcast, que con gusto lo vamos a atender. En estos tiempos de necesidades es cuando más vamos a pensar en usted. Muchísimas gracias, Jay, y nos despedimos y seguimos con el próximo invitado, que es Jacob de Tieline. Los gráficos para cargar los diferentes DSK se generan desde el editor de CG, donde vamos a crear templates con textos fijos o variables, tanto en el crawl como en el roll, objetos de hora, temperatura y humedad, como así también timeline con scores, imágenes en múltiples formatos y videos con Alpha Channel, además de secuencia PNG y TGA. En este caso agregamos branding, logo, hora y temperatura. Agregamos también un template de textos fijos y un template con texto variable, el cual puede ser escrito manualmente desde la pestaña Data, así como también texto invocado por la metadata de cualquier video que se esté reproduciendo, tanto en AV Player como en Playout, todos ellos controlados de manera independiente. ¡Wow! No lo sabía. Conocimiento, aprendizaje, experiencias profesionales de la mano de nuestros invitados. Muy bien, muy buenos días de nuevo y seguimos con Jacob
de la empresa Tieline. Es una empresa que tiene soluciones de códex y hacer envío de audio, y tiene muchos productos para poder hacer envío de audio de un punto a otro, de un punto a multipuntos. Y lo tenemos en línea. Jacob, where are you located? In which city are you located? Good morning. Good morning. I am located in Indiana. Nice. Our state is under one of those shelter-in places right now, but Tieline, we are an essential business. We believe in supporting the telecommunication industry. We are open. We are here to support the needs of our customers, including those down in Latin America. Of course, of course. I see you guys must be very busy right now, no? How is your company working? Right now it is very busy. As you can imagine, with all the COVID-19 outbreak scares going around and everybody needing to work from home, right now getting remote audio from your home studio back to your main studio is very crucial right now. And we're seeing a lot of interest in our portable VIA unit, like the image I have behind me, as well as our little even mobile reported app. That can be function and work on your iPhone or Android natively. So very good. Jacob, I didn't mention this to you, but because I thought you were going to do this in Spanish, but because you're doing it in English, I'm going to have to be translating for you, okay? So I'm going to introduce you to our fellows in Latin America. Él es Jacob de la empresa Tieline. Jacob ha estado ya en Tieline por unos 8 años que nos conocemos. Y justamente yo le estaba preguntando cómo está Tieline en estos momentos. Ellos están ubicados en Indianápolis, la sede de Estados Unidos. Originalmente la fábrica está en Australia. Han sido muy exitosos en Asia, Europa e inclusive en Estados Unidos, en Brasil. Hay muchísimos códex de Tieline y en otros países de Latinoamérica. Justamente le estaba preguntando antes de la traducción cómo está su empresa. Me dice que obviamente en estos momentos donde hay lockdown se mantienen muy ocupados, está trabajando la gente en producción, en distribución y están sacando productos, FedEx está funcionando, nosotros hemos recibido equipos, hemos enviado a Latinoamérica, nosotros aquí en nuestra oficina de Miami estamos trabajando menos de la mitad del personal, pero estamos recibiendo mercancía y estamos despachando mercancía. Ayer vinieron a buscar algunos códex que se enviaron hacia Colombia, así que seguimos a la orden. Jacob, cuéntanos un poco de las soluciones que tiene Tieline en estos momentos del COVID-19. Let us know which type of solutions you have right now for this situation with the COVID-19, please. Yeah, so in terms of the different solutions we have for COVID-19 right now, would be something like the Tieline that I have here as the studio receiver, or the home studio unit. Or we have something like our VIA unit. VIA unit 3-channel mixer gives you everything you need at the home studio side. It gives you 10-band EQ, dynamic range compressor, as well as a card for recording. And then on top of that, it also acts as a sound card. So you can plug this directly into your laptop or PC, so that way you can run audio directly from those devices into the VIA and then send that back to the studio. Some of the other solutions that we offer at Tieline, as you mentioned earlier, not only pertain to point-to-point audio like our VIA and our Bridget for remote contribution, but some of the other things we offer are like our Merlin Plus or our Genie distribution, that what we consider high density. Let me translate a little we bit. consider them high density codecs that allows us to have up to 6 mono channels. Right. Before we go to the other products, the VIA es una versión más sofisticada de este antiguo, el TLF 300, ¿okay? Así que lo voy a poner ya aquí de un lado. El VIA que Jacob nos estaba mostrando es el producto que se utilizaría ahorita en casa, y una de las grandes herramientas que tiene es que tienes 3 entradas,
tienes tu propia conexión, bien sea con movilidad o una conexión con cable, y puedes conectarlo a través de un puerto USB con tu computadora y tener los audios ya conectados entre una y la otra para poder tener cierto retorno y ya de ahí mandarlo a los estudios. De manera que es una herramienta portable. También pues tienen el bridge, tanto en la versión de medio rack o la versión completa de un rack, que es este que tenemos aquí abajo. Y Jacob ahorita nos iba a hablar un poco de los otros programas, de las otras herramientas que ellos tienen. Other than the bridge and the VIA, you have also the Genie and the Merlin. What is the difference between these two? Yeah, so the difference between them is going to come down to how you're going to use them. The Merlin is designed for studio use or contribution use to receive connections from our reported app or our VIA out in the field. While the Genie is not only designed to do the same thing as the Merlin Plus, but it also adds additional capabilities like syndication purposes or studio to transmitter link features, specifically like failover for IP or IP to POTS, IP to ISDN, if you still support those, as well as it not only supports those failover functions, but it also supports audio failover. So we have like a USB port on the front panel of the Genie that allows you to have a backup audio source out at your tower site, as well as we have input silence, so that way if the unit fails for whatever reason, we can instantly loop the inputs to the outputs of the unit, so that way it can act as a silent switch out at the transmitter site. We also even have IceCast support in the Genie itself. So the big difference comes down to how you want to use. Right. Let me interrupt you for a second, Jacob, because I need to translate this to our fellows, okay? So, tenemos el Merlin Plus y el Genie. Ambos tienen diferentes aplicaciones y de hecho ambos tienen versiones que se integran con la red de Wheatstone, WeakIP. Así que si nosotros usamos la versión de Merlin o de Genie con la aplicación de Wheatstone, no necesitamos usar recursos en los blades de Wheatstone y no tenemos que tomar ese espacio, ese real estate en los blades de Wheatstone, sino que iría directamente a la conexión de la salida WeakIP de Merlin o de Genie a nuestro switch y ya es una entrada más en la familia de fuentes del sistema WeakIP. Así que tener este tipo de equipos le da un ahorro en el bienes raíces de entradas de blades. La diferencia que nos estaba explicando Jacob entre el Merlin y el Genie es básicamente el Merlin es un multireceptor de diferentes códecs. Vamos a suponer, si ustedes tienen 6 códecs vías en la calle, pueden transmitir esos 6 directamente a Genie. O también ellos tienen una aplicación que yo en unos minutos le voy a pedir a Jacob que nos hable un poquito más. Tienen una aplicación en su celular que se llama Reported, que lo manejan con licencias anuales muy económicas, donde ustedes pueden tener hasta 10 celulares con esa aplicación y 6 de ellos se pueden conectar simultáneamente al equipo Genie. Yo le voy a dar le voy a pedir a Jacob que nos detalle un poquito más sobre eso. Sobre el equipo Merlin, perdón, me equivoco. Y el Genie se usa más para efectos de punto, multipunto, entre los estudios y diferentes ciudades o diferentes sitios de transmisión, más como un enlace de IP de muy buena calidad bidireccional. Entonces esas son las dos diferencias. Jacob, I was giving a little translation of what you just explained to our fellows in Latin America, and I was mentioning that my next question to you was about the Reported. No, I love this app. I would like you to tell us how to download it. I mentioned it a little bit how it works. No, you have it there. Perfect, great. And you're gonna get us a copy, right? So we have it here at 305 Broadcast. Yep. Great, awesome. How does it work? Can you please tell us? Yeah, no, it's a very, very simple application, and it's designed, as you probably mentioned, for Android and iPhone. And the way it works is you just simply download our
enterprise app onto your phone. You get your license through your distributor 305 broadcast. You setup takes maybe 2-3 minutes tops to set it all up. Once it is set up, now you can distribute what we call your usernames out to your talent or guest or whoever you need to get on the air. They go then download the app. They log in with that username and password. And then they press the big green connect button. That's it. And Simple. then they connect right into the studio. Beautiful. And the nice thing about this solution is it's high fidelity audio. Awesome. Yes, I've seen it work in the field, and basically what you guys are doing is you make the app, you make your phone a codec. You're using the hardware of because this is a computer. This is a $1,000 computer already. So you're making this phone, this smartphone, a codec with your software so it can communicate with your receivers, correct? Exactamente, sí. Yeah, exactly. And it's funny, too. Some of us around here have even report it, the pocket codec. Because it fits in your pocket. Everybody has one. Everybody can go live within seconds with our application. Claro, muy sencillo. Entonces, una forma muy rápida de tener reporteros en la calle. Ustedes compran el Reported, vamos a suponer, porque si compran, el Bridget. Si ustedes tienen el Bridget, pues pueden conectar uno solo a la vez. Ahora, si comprasen el Merlin, pueden tener hasta 6 reporteros simultáneamente. Entonces, básicamente, este celular que cuesta $1,000 aproximadamente, un smartphone, eso es lo que viene costando hoy en día, los van a transformar en un codec con la aplicación de Reported de Tieline. Así que es un equipo muy bien pensado, muy económico. La licencia la puede obtener con nosotros si ya tiene uno de estos códecs de Tieline, y si no lo tiene, pues creo que es un buen momento de pensar en adquirirlo para sus estudios y tener esta facilidad de hacer programas desde casa o desde la calle. Very well, Jacob. Is there anything that you would like to mention to our fellows? Yeah, first off, stay safe, everybody, please. This is definitely a time where we definitely keep a little bit of distance from each other and stay safe in your homes and try to do the best you can from working from home. On top of that, I do really want to thank the guys at 305 for organizing this type of podcast for everybody down in Latin America. I think it's a brilliant idea to spread the word about what manufacturers are doing since NAB is not happening this year. And we do have some new products coming up. I know we didn't talk about any of those today, but I hope you guys would have me back in the next couple of weeks or so, and maybe we could talk about those a little bit more since right now the main focus is on working from home and not what's new. Where what's new is for STLs and syndication purposes. Excellent, Jacob. Well, thank you for coming to our show from Indianapolis. I say bye to you now. Y bueno, con esto despido a Jacob de Tieline. Jacob les manda un saludo, al igual que yo, un saludo de que es momento de estar en casa, es momento de tener todas las precauciones, nosotros con nuestras familias. Nosotros aquí en 305 Broadcast estamos para apoyarle en estos momentos, en cualquier manera de soporte, bien sea con los productos Wheatstone que ya han adquirido de nosotros, quieren saber cómo controlarlos remotamente, pues con las soluciones que le dimos de parte de Jay Tyler, con el software Remix, un software muy económico que ellos han hecho para esta ocasión y para que ustedes puedan tener control de su consola desde casa. Y por parte de Tieline, si ya ustedes tienen estos productos y necesitan, por ejemplo, el Reported, la licencia, actualizarla, estamos a la orden. Si necesitan equipos, pues tenemos en stock, podemos enviárselos. Pero el mensaje es que estén safe. Son momentos difíciles en la humanidad y aquí tienen a un servidor dispuesto a ayudarles siempre. Así que con esto despido el programa. Muchas gracias aquí a los chicos de producción de 305 Broadcast Media Center. Otro servicio más que ofrecemos nosotros como 305 Broadcast. Ahora tenemos 2 estudios y también tenemos muchos talentos profesionales, femeninos, masculinos, de deportes, de noticias,
que pueden estar a la disposición de ustedes allá en Latinoamérica si necesitan tener algún talento aquí para cierto entrevistado. Todavía aquí en Miami tenemos movilidad voluntaria, así que si necesitan entrevistar a alguna persona y que venga a nuestros estudios y hacer un show desde aquí para sus estudios en Latinoamérica, cuentan con los servicios de esta nueva división que se llama 305 Broadcast Media Center. Y con esto me despido. Les invito de nuevamente a los que quieran participar en próximos programas. Esto no solamente para entrevistar a fabricantes, también queremos interactuar con ustedes, ingenieros de Latinoamérica, y que nos hablen de lo que está ocurriendo hoy en día en sus países, las soluciones, cualquier duda que nosotros podamos ayudarles. Estamos aquí a la orden. Por favor, manténganse seguros en casa y hasta la próxima vez. Muchas gracias y hasta luego. Si quieres participar en nuestro próximo show, ¿tienes alguna propuesta de tema a tratar? ¿Quieres compartir alguna experiencia? Envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo alaire@hoyenbroadcast.com. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos, Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. ¿Quiere incluir su canal en estas plataformas? Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución.